Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Pues otra vez lo hace el Poder Judicial. Otorgaron un amparo por 50,000 pesos de fianza. Un juez determinó dejar sin efecto una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, que tiene orden de aprehensión, sí, pero tiene varias. Entonces, por lo pronto, no le pueden hacer nada. Así el Poder Judicial da un manotazo más, protegidos obviamente al amparo del poder político del Partido Acción Nacional, que es el partido al que pertenece Francisco García Cabeza de Vaca. La información se acaba de dar a conocer, va a estar dando vueltas en estas horas, porque no es cualquier persona. El señor ni siquiera se presentó a entregar el gobierno del estado de Tamaulipas. Hay acusaciones muy serias, incluso se consignan en los propios hechos en los que dicen que hasta que surta efectos. A ver, y entonces el amparo, ¿por qué? Que hasta que se resuelva, que resuelva un juez. Eso es un amparo. Pues es legalmente un amparo es alargar el procedimiento, pero en este caso parecen hechos consumados y el fiscal, pues ya ve, cansadón. Pero ¿de qué sirvió pues entonces todo lo que se ha dicho respecto a este tema? Recordemos que el hoy gobernador de Tamaulipas, en su momento, Américo Villarreal, señaló esto sobre Cabeza de Vaca. Desde hace meses, mediante una campaña sucia de noticias falsas, quisieron promover la idea de que habíamos recibido financiamiento ilícito y, sin embargo, no han presentado ninguna prueba. Después, con documentos apócrifos que circularon en pseudomedios de comunicación, buscaron involucrar a mi familia en transferencias millonarias en el extranjero y, como lo dijimos hace unos días, demostramos con un documento expedido por la notaría experta en fraudes bancarios, Lisa Bander, con probado prestigio internacional en la materia, que la supuesta cuenta es inexistente y que ese supuesto documento es totalmente falso. El proceso electoral, a todas luces, fue una elección de Estado, con una flagrante intervención del gobernador saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, violando no solo la veda electoral ante los medios de comunicación, sino también llegando al descaro de hacer campaña con su candidato, César Trucco Verástegui. Lo quiero dejar muy claro, nosotros no hablamos por hablar, hay videos e imágenes que dan prueba de ello. Por si lo anterior fuera poco, en días previos a las elecciones y hasta en el mismo día de la jornada electoral, vivimos múltiples violaciones a la ley, de las cuales jamás hicieron ni han hecho mención. Primero, utilizaron a las instituciones de seguridad y de justicia que deberían encargarse de cuidar la integridad de las y los tamaulipecos. Giraron órdenes de aprehensión contra alcaldes en funciones. Después, realizaron detenciones e intimidaciones en contra de integrantes de nuestro equipo de campaña. Promovieron actos violentos para infundir el miedo en lugares identificados ampliamente con nuestro partido. Hostigaron a promotores del voto de Morena. Finalmente, en el día de la elección, llevaron a cabo una compra masiva de votos, empleando para ello recursos públicos. Excarcelaron a personas para operar violentamente en casillas y movilizaron a gente en vehículos de la policía estatal sin el menor pudor, pero a pesar de todo ello, les ganamos. Les ganamos a pesar de sus artimañas, de una guerra sucia, de su desfachatez y de la falta de respeto por el Estado de Derecho que han mostrado. Lo hicimos con miles de votos, con una diferencia clara, en la que quedó en evidencia la voluntad del pueblo de Tamaulipas de elegir el camino del cambio, de un mejor futuro, de una nueva esperanza y, por supuesto, de la cuarta transformación. Bueno, ahí tiene las declaraciones del hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que en su momento le habría solicitado hasta al propio presidente de la República, pues que apoyara las indagatorias que hay en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La misma petición
se habría dado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Pues esto lo denunció la intervención grosera en el proceso electoral, todavía a unos días de que tomara protesta, de que rindiera la protesta de ley Américo Villarreal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvo a punto, a nada, de darle carpetazo al asunto y de tumbar la elección. Esa fue la intención, esa habría sido la primera intención. Pero, ¿qué cree? Pues hombre, el Poder Judicial, otra vez, Cabeza de Vaca obtiene suspensión provisional contra orden de captura. La medida cautelar otorgada al panista es para que el exmandatario no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. ¿Qué es la suspensión definitiva? Es decir, dejarlo libre de por sí. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo una suspensión provisional. Esto en el juicio de amparo que interpuso contra la orden de aprehensión giradas en su contra en la primera semana de octubre por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La medida cautelar otorgada al panista es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y para que el exmandatario considerado prófugo de la justicia mexicana no sea privado de la libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Además de que para el efecto de que si el delito por el que se libró la aprehensión reclamada no requiere prisión preventiva oficiosa. En caso de que los delitos de lo que se le causan requieran prisión preventiva oficiosa, el juzgador también le concedió la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que quede disposición de este juzgado de distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, o sea, donde diga el juzgador, un juzgado. García Cabeza de Vaca deberá exhibir una garantía de 50,000 pesos, eso costó, en un plazo de 5 días contados a partir del día siguiente a la notificación, para que no deje tener efecto la suspensión provisional otorgada. El juez de amparo programó para el 20 de octubre la audiencia incidental en la que resolverá si otorga la suspensión definitiva contra los actos reclamados. Este es el que hoy se burla de los tamaulipecos con un amparo que le concedió un juez, pues obviamente tiene que ser un juez federal. ¿De qué sirven pues los señalamientos que se han hecho diversos, como los que hizo en su momento Santiago Nieto Castillo, los que ha hecho incluso el propio Santiago Nieto Castillo respecto al tema Cabeza de Vaca? En el año 2000 llega a ser diputado federal, 2003 llega a ser presidente municipal. Hay también datos de que en un evento suyo en el parque de béisbol en Reynosa termina repartiendo propaganda y despensas, etcétera, y entre las despensas vienen fotografías de Ociel Cárdenas, en ese momento líder del Cártel del Golfo. Y como diciendo, estas despensas se las manda Ociel. Se las manda Ociel, el Cártel del Golfo. Y algo muy importante, es en Tamaulipas precisamente, y particularmente en Reynosa, donde los Zetas adquieren fuerza propia y se separan del Cártel del Golfo. Y terminan conquistando primero 5 estados y después viene este proceso que todos denominamos la guerra, que ha sido pues, uno de las etapas pues, más violentas de la historia. La guerra contra el narco de Calderón. Exactamente. Y eso significó, por ejemplo, el incremento de desaparecidos en Coahuila y el incremento, por ejemplo, de desaparecidos y de muertes en Ciudad Juárez, entre otros lugares de la República. Pero lo que estás especulando es muy grave, es que este señor que se ostenta como panista estaba en la guerra contra el narco del lado del narco. A ver, en algún momento se lo llevan incluso a Calderón para ser candidato a gobernador y Calderón no lo acepta, o hay información. No acepta a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Y termina, claro, en ese tiempo siendo director de Correcte. Y después, ya en el proceso de transición, se convierte en senador. En 2012, senador por parte del Partido Acción Nacional, y después se va a convertir en candidato a gobernador en el año 2016. En todo ese lapso, ¿qué tenía él? En realidad una empresa y su familia política, pues era una familia con dinero, con recursos. Él tenía una empresa que vendía chamoyadas y a partir de ahí empieza a generar los ingresos que hoy le permiten a esa familia tener 28 inmuebles entre México y Estados Unidos, en Mission, Texas, en McAllen, en Dallas. Por supuesto, los datos que tenemos de este rancho en Reynosa, en Soto la Marina. Los chamois
le procuran un imperio inmobiliario de 29 propiedades, contando un rancho de las dimensiones que tú indicas. Exactamente. Esto es lo que es. Y lo va adquiriendo con el paso del tiempo, pero si se ve su ingreso como servidor público, pues en realidad no ampara toda la cantidad de recursos y sobre todo la generación de otro tipo de empresas. Un familiar cercano suyo un día cambia $500,000, otro día, estos son datos de Estados Unidos, $600,000 otro día $350,000. Entonces, en 4 entregas había más de $1 millón en efectivo que habían circulado. Ese es Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Y qué hace este personaje? Generar algo en términos políticos que a mí me parece muy grave, que es la Alianza Federalista. La Alianza Federalista es un mecanismo para romper el país, para romperla con algo, y de hecho logran romperla unos meses. El Consejo de Gobernadores del país. El Consejo Nacional, el Consejo Nacional de Gobernadores, y con la finalidad de tener beneficios. Querían recursos presupuestales de la Secretaría de Hacienda y por supuesto querían oponerse a las reformas del presidente López Obrador. Y a partir de ahí empezar a generar un imperio mayor para buscar la presidencia de la República. ¿Qué quiere ser? Bueno, ahí tiene usted parte de lo que declaró en su momento Santiago Nieto Castillo. Hoy, así con lo que se dio a conocer hasta del amparo, pues usted vio el documento, es la información que hay respecto a este amparo que obtuvo Francisco García Cabeza de Vaca. Pues obviamente, este es otro hecho más del Poder Judicial. Hombre, salió el hermano Ismael, que también es panista. Cabeza de Vaca, hermano de Cabeza de Vaca, acusa a Morena de buscar endeudar a México hasta 2034. El hermano del ex gobernador tamaulipeco señaló que el gobierno federal pidió un préstamo de más de $500 millones para cubrir un déficit financiero. Por supuesto, esto se va a aclarar en estos días, pero bueno, esto es lo que salió a decir. Qué curioso, ¿no? Cuando sale cuando le dan a su hermano le dan un amparo, entonces sale a hacer declaraciones. Antes andaba muy preocupado, digo porque él también está involucrado en esos hechos por los cuales se ha imputado al ex gobernador de Tamaulipas. Ahora se presenta, bueno, pues que tiene un amparo provisional y el 20 de octubre el juez que sigue la causa, este va a ser un tema que por supuesto abordarán medios de comunicación, incluso se esperan reacciones tanto de Morena como del Partido del Trabajo, el Partido Verde, porque pareciera una jugada del Partido de Acción Nacional, del PRI incluso, pero más del PAN porque es panista. Entonces estaremos atentos porque parece algo pues fuera de lugar y sin embargo es una realidad. Le dieron otro amparo por 50,000 pesitos. Bueno, los 50 son lo que llaman el documento que permite la fianza, como si el daño fuera tan poquito, por lo que se le señala es de más de 1,000 millones de pesos y no pasa nada, dice el Poder Judicial. Válgame, lo que tenemos que ver y lo que tengo que informarle, otra más del Poder Judicial. Ahora es un juez federal, no dicen cuál juez, pero es el Poder Judicial. Amigas, amigos, informados, yo regreso con más información.